Estamos en entrevista con la psicóloga Rosana Satriano, que es profesora de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Psicología, y también integrante del Centro Gestalt Rosario. ¿Cómo estás, Rosana? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Agradecida de estar acá, contenta. Bueno, y el tema, mira, que queríamos hablar era justamente de Gestalt. Pero bueno, también es cómo presentarlo, pensábamos, ¿no? Si es como una corriente filosófica, como una corriente psicológica. Y bueno, un poco, nada, contarle a la gente de qué se trata. Primero que todo, quiero preguntarte a vos. Vos sos psicóloga egresada aquí de la UNR, de la Facultad de Psicología. Sí. Bien. Va a ser ahora 25 años que soy egresada de la facultad. ¿Y sos docente ahí también? Y soy docente ahí desde el año 2000 de una materia que está en sexto año de la carrera, que se llama PPSA, que es Prácticas Supervisadas, donde los alumnos pueden elegir el área que quieren hacer la experiencia clínica como residentes, porque se reciben al finalizar esa cursada. Claro. Y entonces tuvimos la posibilidad desde el año 2000 de poder incluir el área Gestalt para que aquellos alumnos que llegado a sexto año quieran ver algo diferente al psicoanálisis puedan tomar esa área y hacer la práctica desde ese enfoque. Así que está buenísimo que eso ya se haya podido integrar. Bueno, porque decimos, la Facultad de Psicología de la UNR tiene un enfoque más bien psicoanalítico. Más bien psicoanalítico, sí. Te diría que el 80% de sus materias y su mirada en general es psicoanalítica. Con lo cual los egresados... Y psicoanálisis freudiano y lacaniano sobre todo, y poco también de otro tipo de psicoanálisis. Se ve, pero salteadito. Bien. Y los egresados ven la Gestalt recién en sexto año si eligen el área, o en seminarios de pregrado que también estamos, y si eligen el seminario, porque son optativos. Bien, porque eso pensaba, digo... no está en la currícula. No está en la currícula, no. Según vos decís, digo, y... Eso hace, de alguna manera, lo que emana de la facultad hace que la vertiente en la que muchos profesionales abreven sea en la ciudad de Rosario, digo, y no sé si en la Argentina en general, eso quería preguntarte al aire, que es en la Argentina. En psicoanálisis, ¿no? Sí. ¿Qué sabes del mito ese que dice que el psicoanálisis en el único lugar donde se ejerce, así en esta medida, es en Argentina y en Francia? Mucho no sé, pero creo que por la experiencia, digo, también tomando esto del enfoque que tengo tan incorporado, el enfoque gestáltico, de la experiencia solo de haber transitado en la Facultad de Psicología, porque no fui a otras facultades, creo que es muy fuerte acá en Argentina, porque en otros lugares, no sé, Barcelona, no sé, otras ciudades grandes, Barcelona, en Italia, hay un montón de desarrollo de la Gestalt, por ejemplo, y de lo sistémico y de otras líneas. Cada vez hay más acá, y cada vez tenemos más posibilidades de incluirnos y de poder desarrollar el enfoque privadamente, o sea, de manera privada se puede dar. Pero sí, creo que hay algo de eso, que somos Francia y Argentina todavía los países que más usamos el psicoanálisis. Para mí es un fundamento muy importante, todo lo que Freud desarrolló y todo lo que tiene que ver con el aparato psíquico y todo lo que los psicólogos sabemos acerca de... Es fundamento, está en la base de mi ser para considerarlo, no lo descarto, y la Gestalt tampoco lo descarta, solo que mira desde otro lugar a la persona, un lugar más integrado, más holístico sería. Bien. ¿Dónde se estudia? Porque vos decías que no está en la currícula. No está en la currícula, los alumnos en la UNR. O en la UNR no. Ahora hay un seminario, un curso que da un colega en la facultad, que es de posgrado, pero que dura un año y que, bueno, se puede ver algo. Y después están los centros, como el Centro Gestalt Rosario, acá en Rosario, en Buenos Aires, donde yo me formé, que es ACBA Buenos Aires, Asociación Gestáltica de Buenos Aires, que son privados y donde haces el desarrollo de tu ser terapeuta gestáltico en esos lugares, y está buenísimo también, pero bueno, estaría buenísimo que se pudiera desarrollar desde lo público más apertura hacia estas líneas. Uh-huh. No, sí, yo... Trajo un libro, Rosana, sí. también. Sí. No, pero estoy muy interesado en saber esto, en cómo se constituye esta línea, de qué se Claro, trata. porque Fritz Perls, que es el fundador del enfoque, toma
fundamentos filosóficos, y son dos los fundamentos filosóficos más importantes, que tienen que ver con el existencialismo y la fenomenología. Esas son las bases del enfoque gestáltico. ¿Refiere a algunos autores en particular? Y refiere refiere a autores como Smoot, que habla sobre la fenomenología, y filósofos que trabajaron en contemporáneo, con Freud, con Peirce, que ahora no recuerdo los nombres, pero sí toman de esas dos líneas básicamente. ¿Esta corriente nace más o menos en qué época? Mira, en 1950 es donde aparece el primer libro de Peirce junto a su mujer, que es Laura Peirce, y bueno, y ahí se pone en auge ya el enfoque gestáltico, porque él también toma de la psicología de la Gestalt, toma de varios lugares para armar el enfoque, pero no era el enfoque, digamos, cuando integra las distintas líneas que había, la psicología de la Gestalt, algo del psicodrama de Moreno, todo lo que era contemporáneo en su momento, porque él iba experimentando esas distintas terapias, iba cambiando de terapeutas, iba experimentando su propia existencia, y a partir de su propia existencia es que él valora la integración de esas teorías y arma este enfoque nuevo, porque es la integración de estas dos corrientes, sobre todo de estas dos corrientes, la fenomenología y el existencialismo. A lo mejor estoy diciendo algo que no tiene nada que ver, te lo voy a decir igual. Hablas de existencialismo y me suena algo a Sartre. Sí, claro. Sí, viene desde ahí. Sí, viene de esa vertiente. Viene ¿y por qué o para qué? Sobre todo porque se basa en la propia experiencia y la percepción que mi propia experiencia es concreta y única, como cada persona somos, y que es intransferible. O sea, yo puedo contar mi propia experiencia y describir cómo es, pero es la mía. Y eso es lo que hace que yo me haga responsable de mi propia experiencia. Para la Gestalt, la responsabilidad y poder describir y saber cómo hago lo que hago es fundamental. Es como entre la fenomenología que me permite describir y el existencialismo que me hace responsable de mi propia experiencia, es la unión de esas dos líneas, ramas, que hace que entonces un terapeuta gestáltico o un docente que transmite la Gestalt pueda mirar al otro desde un lugar entero, íntegro, holístico, mirando esas dos. No hay interpretación para lo gestáltico. Hay observación y descripción del fenómeno. Bien. Te pregunto esto, decías que hay herramientas o fundamentos que vienen del psicoanálisis. ¿Y en qué se diferenciaría entonces? Claro, la diferencia es esta, que para el enfoque gestáltico uno tiene un fenómeno que es lo que me está pasando. Eso que me está pasando tengo que mirar cómo me pasa. Y cómo me pasa es cómo me pasa a mí. Y tengo un registro muy importante que es lo corporal, que se diferencia del psicoanálisis, que interpreta y analiza el discurso. En cambio, lo gestáltico toma el registro corporal de la persona. O sea, si yo digo, estoy ansiosa porque tengo que dar un examen, la pregunta va a ser, ¿y cómo es esa ansiedad? Y yo voy a tratar de conectarme con cómo siente mi cuerpo esa ansiedad. Entonces voy a dar descripciones corporales. Y tengo taquicardia, no me puedo quedar quieta. Y eso lo registra mi cuerpo. No es algo que yo me imagino. Lo registra. Y después yo puedo a eso darle una explicación. Un cómo es esa ansiedad para mí, que no va a ser la misma ansiedad que la tuya, que nos va a diferenciar. Y eso es lo que hace que seamos diferentes y que yo pueda explicar. No, entonces no se interpreta, porque en realidad es lo que yo te cuento de lo que a mí me pasa y de cómo yo soy. Esa es una gran diferencia, no interpretar y no estar en el pasado. O sea, si bien la historia es muy importante porque alguien llega a ser lo que es por su trayecto histórico, no va para atrás para tratar de reparar aquello que pasó, sino que aquí y ahora, es otro concepto básico de la Gestalt, el aquí y ahora, trae cómo siente eso que pasó. Y entonces te lo puedo describir. Bien. En la práctica, o sea, en
llaman... La no sé, psicoterapia. La psicoterapia, no sabía cómo lo denominaban. Sí, psicoterapia. Se diferencia, imagino que sí, digamos, y en qué, cómo es, o sea, Bueno, es una relación, parte sí, una relación yo-tú, en el sentido de la igualdad de dos existencias que se encuentran, con la diferencia, diferenciando quién es el terapeuta, quién es el paciente, pero son dos existencias que en ese momento se encuentran para trabajar lo que el paciente trae. Y desde ahí ser lo más honestos y sinceros posibles ambos en ese encuentro. Entonces en general es cara a cara, no hay uso de diván o de otros instrumentos y nos conectamos. El proceso de contacto en el enfoque gestáltico es fundamental, o sea, estar en el aquí y ahora. El terapeuta va registrando los movimientos, los gestos, la posición del cuerpo y lo que va contando y cómo cuenta eso. Entonces, por ahí hay intervenciones que yo puedo hacer como terapeuta desde lo que observo, por eso la fenomenología. No sé, si hay una persona que está hablando y moviendo el pie, yo puedo hacer inferencia del movimiento del pie y decir qué te pasa a vos que estás moviendo el pie en el momento que estás diciendo esto, y entonces la persona me va a explicar o me va a contar o se va a dar cuenta, no me di cuenta que estaba moviendo el pie, y entonces otro registro que va a ir adquiriendo para su conciencia. Yo no sé por qué lo mueve. Y esta es la diferencia. Yo no tengo una interpretación acerca de por qué lo hace, sino que observo lo que está sucediendo, lo que se puede ver, se lo devuelvo, o sea, se lo otorgo al paciente que no lo está viendo y tomo lo que el paciente dice de eso, de para qué lo hace. Y de ahí seguimos trabajando con esa percepción que es del otro y de lo que yo puedo describir. Yo como terapeuta puedo observar y describir y escuchar. Y eso para mí es lo obvio. Lo demás me lo tiene que devolver el paciente y tiene que explicármelo él. Bien. Puede ser que haya en la técnica terapéutica, digamos, algo más relacionado no tanto con la escucha, sino con la confrontación. ¿Puede ser? Digo, y en esta evolución me pregunto. Y puede haber, ahí ya entraríamos en ver los estilos del terapeuta, que los estilos del terapeuta gestáltico son de acuerdo a mi manera de formarme y a mi manera de encontrarme conmigo, porque el aprendizaje de la Gestalt es vivencial todo el tiempo, se hace mucho hincapié en la vivencia y después de la vivencia ir al registro teórico para hacer la integración. Pero ustedes piensen que en todo el proceso que dura 3 años la formación, hay materias, hay mucha teoría, pero es todo el tiempo trabajar conmigo misma para poder darme cuenta de mis cosas, darme cuenta de mis puntos ciegos, darme cuenta de mi mecanismo de defensa, darme cuenta cuando me conecto y me desconecto. Entonces, todo el tiempo trabaja el psicólogo en su persona. Entonces, cuando eso es al encuentro con el otro, es exactamente lo mismo que le vamos a sugerir, pedir, acompañar, favorecer al paciente para que vaya conectando con estas cosas que nosotros mismos fuimos conectando. Y puede ser que por momentos, si el otro no tiene el registro de lo que yo estoy observando, que puede ser el movimiento, ya te digo, de un pie o de hacer siempre así, o algún gesto que el otro mientras habla no está siendo consciente, puede ser que en la situación se produzca una confrontación al yo querer ayudar o favorecer la toma de conciencia de esa situación. Sí, pero después lo confrontativo dependerá, para mí, del estilo de cada terapeuta. Sí, hay terapeutas más incisivos y confrontativos y no sería el mío. Pero, claro, bueno, sí, como en cada sí, profesión. Sí, digamos. claro. Ahora, el problema con lo que acaba de contar Rosana es que yo no me quiero mover cuando hablo. Digo, me siento más observado que nunca. Viste, vienen las fonoaudiólogas y hablas bien. Viene un terapeuta gestáltica y bueno, hay que quedarse quieto, pareciera. Claro, y bueno, y ahí uno verá los mecanismos de defensa, verá o imaginará, ¿no? La Gestalt trabaja con lo que imagino. Yo me puedo imaginar algo del otro, por supuesto, pero está en un plano imaginario. Es esto que yo me imagino. Si no lo corroboro con el otro, queda en mi plano imaginario. Y eso está bueno. A ver, ¿puedes dar un ejemplo concreto de eso? Claro, porque por ejemplo, con esto del cuerpo, ¿no? Si yo me imagino
que el paciente o el alumno, quien tengo enfrente, está moviendo el pie y yo ya me imagino que está nervioso y eso ya está, mueve el pie porque está nervioso, probablemente le esté dando algo subjetivo que tenga que ver con lo que me pasa a mí con ese movimiento del pie. Entonces yo, como terapeuta o como docente, lo único que marco es qué pasa. ¿Te diste cuenta que estás moviendo el pie? Ah, no, sí. Bueno, ¿y qué te pasa con eso? Y ahí el otro devuelve, porque es algo que hago siempre, es algo que no tenía registro, sí, puedo estar más ansioso. Me duele por eso, o así, claro. Me duele, claro. Y entonces no era lo que yo imaginaba. Bien. Entonces, uno con los alumnos de la facultad trabajamos un montón, siempre la Gestalt es grupal en general, la formación y se hace prioridad en lo grupal y entonces es muy difícil transmitir esto cuando llegan a sexto año, que no han visto nunca nada acerca de lo gestáltico, que están y estaba yo también, pendiente de la interpretación, del análisis del discurso. Bueno, volver a hacerme responsable de mí, hablar solo de mí, de que mi experiencia es la mía y no la del otro. Bueno, es toda una tarea enseñar. Sí, esto lo voy a decir yo, que no soy psicólogo, pero me parece que esta cuestión de la interpretación también remite a un lugar específico. Eso es una interpretación que se hace desde un determinado lugar. Totalmente. O sea, que no es una interpretación que tiene muchas posibilidades. No. Es la interpretación psicoanalítica. Exacto. Es que se entiende de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? sí, se entiende y la he compartido, no la uso en mi mirada ahora, pero sí. Yo te quería preguntar respecto a cuál es la lectura de las, digamos, para llamarlo de alguna forma, si se quiere, las patologías, o sea, cómo se entiende, qué sé yo, no sé, por decir, esquizofrenia, no sé, distintos trastornos. Sí. ¿Cómo se interpreta desde este lugar? ¿Cómo se piensa? En realidad, Peirce habló de neurosis y habla de que la neurosis es que no se puede ver lo obvio. El neurótico es la persona que no puede ver lo obvio. Y lo obvio es eso que la persona siente y eso que la persona ve del entorno. Entonces dice que al no ver lo obvio es porque todo el tiempo está interrumpido con sus mecanismos de defensas y no está en contacto con esto que está sucediendo. Él dice que nosotros somos seres sociales y que todo el tiempo miramos al individuo en relación a un organismo y en relación a un ambiente, y que eso no puede estar separado. Que para estudiar y para hacer algunas investigaciones se separa, se disocia, se estudia solo la persona, pero que en realidad este enfoque lo que tiende es a la integración del organismo con el ambiente, y que en el encuentro del organismo con el ambiente, sea persona o sea espacio, o sea lo que sea el ambiente, hay interrupciones que son a través de los mecanismos de defensa, y ahí es donde él ubica distintos o borderline o distintos grados de limitación acerca de la relación de la persona con el ambiente. Pero sobre todo Peirce habló de neurosis, y hay mucho desarrollo con la neurosis porque en la psicosis o patologías más relacionadas a la psicosis, como la Gestalt trabaja mucho con herramientas vivenciales, y entonces, no sé, trabajamos con experimentos o con ejercicios, por ahí el exponer a la persona con esa estructura a esos determinados ejercicios puede provocar otro movimiento que es más aplicable en la neurosis, que puede simbolizar y que puede ir armando simbólicamente. Pero esas categorías están definidas y se sostienen. Sí, están definidas y se sostienen, pero la Gestalt lo que trae es mucho del experimento y de la vivencia. Entonces, bueno, dependerá de ir viendo. No se hace diagnóstico, pero dependerá de ir viendo. No se trata de diagnosticar cómo esta es la persona que viene y qué cosas puedo hacer o qué cosas yo como terapeuta le puedo ofrecer a esta persona para que explore. Y eso tendrá que considerar esos mecanismos de defensa y la estructura. Bien. Bueno, dale, vamos a ir a una tanda, ¿te parece? Y hablamos un rato más. Le decimos a la audiencia que estamos con Rosana Satriano, que es psicóloga de la UNR. Y ¿cómo se llama tu formación en Gestalt, ya que está para decirlo? La formación en Gestalt de posgrado del Centro Gestalt Rosario. Ahí está, perfecto. Estás escuchando Mil Grietas por Radio Universidad.
Bien, estábamos acá en el piso de Mil Grietas con la psicóloga Rosana Satriano del Centro Gestalt Rosario y profe de la Facultad de Psicología de la UNR, hablando un poco sobre esta corriente psicológica. Sí, corriente psicológica humanística. Muy bien, que es el Gestalt y que, bueno, tiene su complejidad para comprenderla, no vamos a decir lo contrario, ¿sí? Ujú. Para justamente nadar en esa complejidad nos interesaba que tal vez abordar algunos conceptos un poco base que tiene la Gestalt, de las cuales algunas vos ya dijiste, respecto de la imaginación y lo obvio. Ujú. A mí se me ocurre, no sé, una figura que vi por ahí, digo, de una persona con las manos en la espalda. Bueno, lo que uno puede imaginar es que tiene los brazos atrás, pero tal vez no puede imaginar que tiene una pelota en sus manos, ¿no? Ujú. Ujú. Digo, como lo obvio. Digamos, lo obvio sería que la persona tiene los brazos atrás, y lo imaginario es, ¿qué te imaginas vos? ¿Por qué lleva esa persona los brazos atrás? Después, para corroborar si eso es así, hay que preguntarle a la persona. Ahí está. Bien, Hay digo, que porque preguntarle a la persona. Y la persona dice, sí, porque me gusta, porque me da apoyo, porque, bueno. Y entonces eso va a ser de su existencia, no de la mía. Y eso es lo que tomamos, la existencia del otro, que no tiene que ver con lo que yo me imagino. Yo me puedo imaginar lo que quiero, pero para trabajar con el otro y acompañar en su proceso de salud, es muy importante escuchar lo que el otro trae de su propia vivencia. Pero es muy fuerte lo que sucede cuando en general las personas venimos, digo, o yo me he estado muy desconectada de lo que es cuerpo y mente. Entonces a mí este enfoque me ayudó un montón a la integración. Me encantaba el psicoanálisis y yo en cuarto año de la facultad ya estaba decidida que iba a ser psicoanalista lacaniana. Y bueno, y después de una crisis que tuve, que empecé a hacer terapia con una terapeuta gestáltica en Rosario, que fue una de las primeras que vino a Rosario para mostrar el enfoque, bueno, fue como romper un paradigma. Yo sentí eso, que algo interno se me había transformado cuando me dio la posibilidad de ella, con sus sugerencias y sus intervenciones, a mirar la integración, o sea, mirar el cuerpo, aparte de lo que yo decía, acerca de un dolor, acerca de lo que me estaba pasando. Y eso fue muy fuerte para mí, pero muy fuerte, muy emocionante, que me lo estaba perdiendo, no sé, como un registro que era solo cabeza, como solo leer, estudiar y bueno. Y no es que no me pasaba leyendo, por ejemplo, las historias de Freud sobre, qué sé yo, cuando leía a Dora, la histeria, no es que no me pasaba que yo me sentía identificada con cosas que él planteaba, pero por ahí lo dejaba solo en lo intelectual, y no lo pasaba a ver qué yo sentía cuando leía a Dora. O sea, si me enojaba, si no sé, si me contracturaba. No tenía la capacidad de hacer esa ligazón. Y yo con la Gestalt, digamos, a partir de la terapia, porque empecé como paciente, eso fue así como sorprendente para mí. Bueno, ese tipo de registro. Y me abrió para después formarme. Claro, pero digo, más allá de eso, el contacto con el cuerpo también te abrió a esa percepción para comprender mejor lo que te sucedía. Exactamente. Y cómo me sucedía y qué hacía yo para tener esa contractura, o para sentarme de esa manera, o para, no sé, llorar siempre que aparecía algún conflicto en vez de enojarme. Empezar a ampliar el registro de conciencia. Ese es uno de los objetivos del enfoque gestáltico, ampliar la conciencia, no porque no considera el inconsciente, no lo trabaja a la manera del psicoanálisis, pero lo trabaja a través de todas estas intervenciones de lo observable y de lo que la persona me trae como imaginario. Y el ampliar la conciencia sirve para resolver los problemas. Resolver los problemas, hacerme responsable de lo que me pasa. Para mí y para mi relación, es relacional el enfoque gestáltico para mí y mi relación con el medio. Entonces siempre es un diálogo que se produce entre lo que soy yo y el otro, que bueno, que está bueno que suceda lo más fluido posible para entender la salud también, claro, de una manera más integral. No es que no hay conflictos, pero bueno, a partir de la experiencia de ir resolviéndolos, también voy teniendo recursos que yo digo que son unas valijitas de herramientas que voy llevando, y entonces puedo ir aplicando a otras situaciones que se parezcan. Entonces me ayudan, a mí me han ayudado, y creo que yo favorezco y
y ayudo a que el otro también lo vea. Yo te iba a preguntar cuántos profesionales hay trabajando desde esta línea acá en Rosario. Mira, seguimos siendo muchos, pero cuando estaba la filial de ACBA Buenos Aires acá, y éramos más de 50. Un número y después y porque hay otras formaciones y bueno, y mucha gente que le guste y que se ha formado en este enfoque, sí, y no sé ahora porque al no estar más en esa institución y al haber armado hace poco la institución del Centro Gestal Rosario, aprovecho para nombrarla a mi socia directora de la psicóloga Viviana Urovich. Ahí están apareciendo alumnos y nueva gente que se está formando, así que ahora no sé, capaz que hay más, somos bastantes. Bien, y te quería preguntar también, asumo que sí, pero el trabajo en la infancia, en chicos, también tiene, imagino, una mirada muy particular, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? La mirada es integrada. En general, los terapeutas que se dedican a niños trabajan familia. Trabajan familia, por lo menos hasta los 12 años. Trabajan familia, o sea, ven al niño, pero incluido en el sistema. Entonces, en general, es raro que hagan solos terapia los niños. Tendrán sesiones, pero todo el tiempo se trabaja con la familia. Porque se entiende que tiene que ver con que hay cuestiones sistémicas de los padres que están en relación a ese niño y que ese niño hace síntomas de ese sistema, no de cualquier otro, de ese. Y entonces favorece trabajar con los padres o con los hermanos, o sesiones con los hermanos y los padres, o sesiones, y a través del juego y a través de la posibilidad del registro de lo que van sintiendo, porque los niños, cuando era niña y todos nosotros hemos tenido claramente el registro del cuerpo, de las emociones, de las sensaciones, lo hemos dicho con naturalidad, los niños lo sienten. Después vamos como reprimiendo y usando otros mecanismos de defensa. Entonces que para mí es buenísima ser usada así y ser mirado desde lo sistémico. Eso es una cosa que me parece que al niño solo... ¿Lo sistémico qué significaría? Lo sistémico sería la familia. Ajá. O sea, no es el niño solo apartado, es adentro de ese contexto, cómo trabajar con los papás y el niño para que eso que esté haciendo síntoma pueda resolverse, pero dentro de la familia. Bien. Pensaba otro de los conceptos interesantes en este rato que nos quedaba, era el de figura y fondo. Figura y fondo es una ley de la psicología de la Gestalt que Peirce toma porque también él, por su propia experiencia, de sus propios análisis y de los pacientes y los grupos que ha trabajado, se da cuenta que la neurosis tenía que ver con tener muchas figuras abiertas, o sea, muchas situaciones sin resolver. Y entonces decía que la neurosis no se iba a resolver si no se podía pasar al fondo, hacer figura una cuestión y pasar al fondo el resto, como en ese desequilibrio constante que vivimos todo el tiempo. Entonces la idea era, ¿qué figura? ¿Qué me está pasando? En una sesión o en un encuentro o en una clase, ¿qué me está pasando en este momento? Y hacer figura y trabajar con eso que en este momento, por eso el concepto del aquí ahora tiene que ver con lo que en este momento estoy vivenciando, no porque sea que se resuelve hoy, sino que acá, cómo vivo esto, y entonces voy trabajando la figura con el sostén de ese fondo. Es como cuando hay un concepto también, una idea de Peirce, que era que el enfoque gestáltico quedaba muy chico solo para la patología, para los enfermos. Entonces decía, es un estilo de vida, es una manera de mirar el mundo. ¿Y desde dónde lo decía eso? Desde que en el fondo, esa sería la figura, y que en el fondo estaba el existencialismo y la fenomenología. Como siempre acompaña una figura y un fondo que hace que se sostenga y que pueda entrar y salir, que es bien difícil, sería como hacer foco, digamos. Claro, tendría que enfocar un tema para que yo pueda resolverlo, ¿no? Y lo otro, no me olvido, o sea, no es negación, va al fondo, para que yo pueda tener esta flexibilidad. La Gestalt tiene mirada flexible, tiene herramientas que te favorecen a la flexibilidad, y entonces puede entrar y salir. Pero cuando estoy mirando esto, y lo demás
para que no me interrumpa, debería quedar en el fondo. Y es un ejercicio, es experimentarlo también con el cuerpo, eso. Bien. Yo me quedo haciendo ruido cuando hablabas de las heridas que trae uno, de las heridas con las que va a Lo trabajar. hablamos fuera del aire, de aviso, por las dudas, eso. ¿Lo hablamos fuera del aire? Sí, Estaba convencido que lo habíamos hablado. Bueno, digo para que la ¿Lo audiencia no podés se quede repetir, afuera. entonces? Porque en realidad Claro. la cuestión es esta. Cuando vos hablabas de eso, a mí me hacía, a lo mejor equivocadamente, pensar en cierta homologación con la falta en el psicoanálisis. ¿Querés explicar y ahora ya contar todo entonces, a ver si Claro. es distinto Sí, o no? estoy pensando con vos, esto que decís de la falta. Ah, que se me acaba de ocurrir. Sí, sí, por eso, como se te acaba de ocurrir, está bueno. Bueno, explícalo de las heridas. Imagino que sí, que algo tiene que ver porque, ¿Cómo es lo de las heridas? Explícalo de las heridas. claro, las heridas es un terapeuta o todas las personas tenemos situaciones que nos han provocado sufrimiento, que nos van a seguir provocando sufrimiento y heridas. Entonces yo lo que creo que les contaba fuera del aire es que cuando entrenamos en Gestalt, cuando nos formamos en Gestalt, los terapeutas trabajamos mucho con nosotros mismos y vamos trabajando justamente esas heridas para ir sanándolas. Y en el encuentro con el otro, bueno, yo con eso sanado acompaño la herida del paciente. Pero a la vez, ese paciente tiene su parte sana y seguro que va a conectar con alguna parte que todavía el terapeuta herida tiene. Que no lo pondré en manifiesto, que no, pero que yo sé, porque me doy cuenta, porque ese es otro concepto importante de la Gestalt, el darse cuenta. Me doy cuenta que esto que el otro me trae tiene que ver con algo mío que debo seguir sanando. Y esta es la interacción de la herida y el sanador del terapeuta con la herida y el sanador del paciente. Bien. Voy a poner, cuando soy terapeuta, mi sanador en funcionamiento para ayudar a la herida del paciente. Pero lo que no dejamos de ver es que el sanador del paciente también me cubre y me Hace cuerpo sana con la vos. herida. Sí. Bien, Sí, ¿y la falta sí. dónde quedaba acá? Sí, Perdóname. Bueno, Y- Me yo quedé buscaba pensando. Cierta homologación. Entre Puede podría ser, puede no, ser. no Me estoy parece seguro, más, por eso y no, yo tampoco estoy segura, me parece... Lo dejamos pensando. lo Sí, dejamos en sí, el sí, aire me y parece vemos. más abstracta Está todavía, bien. sí, pero está buena. Está buena pensar. Un último detalle, por lo una cosa que me parece interesante. Para las problemáticas como, por ejemplo, adicciones, hay un trabajo. Sí, hay trabajo y sobre todo, sí, trabajo, siempre la Gestalt, como es un enfoque, un cuerpo teórico tan grande, va a mirar el fenómeno de la misma manera, que es esta que les digo, desde el holismo, desde el aquí y ahora, desde los conceptos de figura fondo, la autorregulación organísmica, o sea, son el darse cuenta. Para este tipo de psicopatías, se elige también trabajar en conjunto con otros. Entonces, es importante que también que esa persona, que el terapeuta puede derivar a esa persona a un grupo donde trabaje también la adicción si es necesario psiquiatría, que consulte con psiquiatría. O sea, en las adicciones tenés que tener un grupo más... Un espectro muy grande. Sí, un espectro muy grande, porque el psicólogo solo va a ser agua, no es suficiente, y va acompañando eso, y me parece que para mí está buenísimo y te hace no liviano el camino, pero más integral el camino también para la persona si lo puede tomar. Me parece que, pero la mirada es la misma y los conceptos son los mismos a trabajar. Muy bien. Bueno, nada, nos queda abierto para pensarlo, para Y volvemos, experimentarlo, te volvemos. diría. Sí, con todo gusto. ¿Viste? con todo gusto. Así que, bueno, te agradecemos mucho, No, gracias Rosana. a ustedes, me encantó, y bueno, espero que sirva para seguir pensando. Eso está bueno, pensar y reflexionar acerca de nuevos enfoques. Está buenísimo. Esa es la idea que nos proponemos, así que si fue en ese camino, está Cumplida fantástico. para mí. Bueno, Gracias. estábamos escuchando a Rosana Satriano, psicóloga de la UNR y integrante del Centro Gestalt Rosario. Gracias. Gracias a ustedes.